Quiero hablarle un poquito sobre la necesidad de mantener una vida de oración. Sé que es un tema muy conocido por muchos, pero nunca está de más hablar siempre, y más cuando el Señor guía a uno. ¿Cuánto bendicen a Dios? Cuando tú ves al apóstol Pedro en el libro de Juan, capítulo 21, él se va a la pesca y se lleva 6 discípulos. El apóstol Pedro hace esto, me imagino yo, por causa de la frustración de haber negado al maestro. Cuando uno falla, uno tiende a querer olvidar el problema, invirtiendo tiempo en lo que Dios no lo llamó. Y el apóstol Pedro se va a pescar cuando ya Dios lo había sacado de allí. Y pasó toda la noche pescando y no pescó nada. Y al amanecer, diga conmigo, al amanecer, se ve la pequeña figura del maestro en la orilla, pero era difícil de reconocerlo. No se podía reconocer quién era. Y él le grita: hijitos, tener algo de comer, haber pescado algo. Y ellos dicen: no, nada. Entonces le dice: tiren la red a la derecha. Lo primero que tú notas, que una de las primeras veces que él le llama hijos, lo primero que restaura la identidad. Hijos. Sigo paro. Luego le dice: tira la red a la derecha. Y la Biblia dice que encerraron gran cantidad de peces. Pero note lo siguiente: toda la noche y nada pescaron. La experiencia no lo ayudó. Su pasión no lo ayudó. Porque a veces tenemos la pasión, la experiencia, pero no la revelación. Cuando llegó la revelación, tírala a la derecha, fue que vino la efectividad y los resultados gloriosos. Muchas veces la experiencia no va a bastar para crecer. Muchas veces la pasión tampoco, se necesita la revelación del Espíritu Santo de Dios guiándote. Sigo paro. La revelación supera la experiencia. Tira la red a la derecha. Y allí encerraron gran cantidad de peces. Pero hay un punto importante, y es que Juan, el discípulo amado, dice: Pedro es el maestro. Espérate, habían 7 discípulos en la barca, pero solo uno reconoció el tono de su voz. Desde lejos. ¿Quién? La intimidad no se improvisa, mi hermano. La última vez que Juan pasó un largo tiempo, lo pasó arrescotado del pecho del maestro. Y cuando tú te acercas mucho a Dios, tú conocerás el tono de su voz. Cualquiera puede oír la voz de Dios, es posible, pero no todos conocen el tono de su voz. De los 6, el único que supo quién era el que tenía cercanía con Jesús. Conocer la voz de Dios no es un método. Es el resultado de una relación con el Espíritu Santo. Dile a alguien: vas a conocer el tono de su voz. Cuando Pedro escucha eso, sale nadando y llega a la orilla. Y dice la Escritura que Jesús estaba en la orilla sentado con peces cocinados y una brasa encendida. Diga conmigo: había fuego en la orilla. Lo que Pedro no pudo conseguir en su fuerza, en su llamado, ya estaba cocinado y preparado para comer. Cuando te sales del llamado de Dios, pasa la noche sin pescar. Pero cuando te acerca a lo que Dios dijo que hiciera, las cosas ya están construidas para ti. Sigo paro. Y lo interesante es que me impactó, porque Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces. 3 veces lo negó, 3 veces lo restauró. Y lo sorprendente es que el lugar donde le dice: me ama, tenía carbón o leñas encendidas. La última vez que Pedro negó al maestro fue frente al fuego. Así que Cristo lo restauró frente al fuego.
Hay cosas en tu vida que no se restauran en relacionarte con Pepe, se restauran en el fuego. Aleluya, alguien va a ser restaurado en el fuego hoy en el nombre de Jesús. Dile a alguien, te va a restaurar en el fuego. Pero el punto aquí como introducción a mi mensaje es este. Las escrituras dicen que en la tercera vez Pedro se entristeció. Diga conmigo, se entristeció. Le quebró la emoción. Allí fue donde Pedro fue quebrantado y fue quebrado. El quebrantamiento precede a la manifestación. Dios no usa a quien primero no quebranta. Tú no puedes tener un Hechos 2 si no tienes un Juan capítulo 21. No puedes llegar a Hechos 2, al dunamis, al poder, hasta que no eres quebrantado en la presencia de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios en este día. Alguien tiene que alabar a Dios. Pedro no nació un líder apostólico. Pedro fue formado en el proceso. El secreto de su ministerio no fue su carisma, fue su transformación interna y su dependencia del Espíritu Santo de Dios. Sigo paro. El líder es formado en la intimidad, no en la plataforma. Por eso Dios te va a pasar por Juan capítulo 21 y va a quebrar cosas que no te dejan sensibilizar tu espíritu. Y va a romper estructuras que no te dejan depender de Dios. Alguien alabe a Dios. Pero ten seguro que si pasaste por Juan capítulo 21, hay un Hecho capítulo 2 para ti, un dunamis que va a sacudir la tierra. Alguien diga amén. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? No podemos tener un Hechos 2 si no pasamos por Juan capítulo 21. No hay forma. El apóstol Pedro fue transformado no por los milagros. Los milagros no transforman. Él vio a Jesús caminar en el agua, vio a Jesús levantar los muertos. Todos los milagros lo vio. Y cuando tuvo que negarlo, lo negó. Los hijos de Israel, ¿quién vio el mar abrirse como ellos? De la peña salir agua. Y dice Pablo en Hechos, dice Pablo, pero sus corazones siempre se devolvían a Egipto. La presencia de Dios es lo que te transforma, y la palabra. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? Dile a alguien, prepárate, porque ya va a entrar en un Hechos 2 muy pronto. Ahora, yo quiero leer una porción de las Escrituras. Y se encuentra en Hechos capítulo 6, verso 4. Donde la palabra de Dios dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Di conmigo, en el ministerio de la palabra. Seguiremos enseñando, seguiremos predicando. Nos dedicaremos a lo que Dios nos ungió. No hay un enemigo más grande de un pastor que el desenfoque. Cuando invierte tiempo en cosas para lo cual Dios no lo ungió. Sigo paro. Yo creo que alguien puede ser político, lo que quiera, pero si Dios te llamó para una misión espiritual, al menos que Dios no te hable, está muy difícil que tú seas el próximo presidente de tu país. Satanás va a hacer todo lo posible para captar tu atención y distraerte de tu llamado. Tú solo eres fuerte en el lugar donde Dios te plantó. Tú solo eres efectivo haciendo lo que Dios te mandó a hacer. La unción no tiene compromiso con ideas que tú creas. La unción tiene compromiso con la revelación que Dios habló acerca de ti. La unción no te va a apoyar en cosas que Dios no te ungió para ello. Sigo paro. Dios promete la unción sobre ti si te mantiene en el llamado que Él te hizo. Es importante entender esto, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Como ustedes ya deben de saber, todos tenemos el problema de crecimiento, que es un buen problema.
La iglesia comenzó a crecer de forma maravillosa, pero surgió el problema de que se desatendía a las viudas. Y la gente tenía la idea que los apóstoles eran los que tenían que convertirse en los meseros. Y lo llamaron y le dijeron: resuelvan este problema. Y Pedro le dice: no es justo, oiga esto, no es justo, ni conviene que nosotros dejemos el ministerio de la oración o de la palabra para servir a la mesa. Escojan 7 personas, 7 diáconos, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de testimonio, de sabiduría. Y ahí es que surge Esteban, y ahí es que surge Felipe. Los diáconos de ese entonces obraban grandes milagros en el poder del Espíritu Santo. Pero Pedro dice: nosotros nos vamos a dedicar a lo que realmente nos mantiene funcionando. Nos dedicaremos a la oración y persistiremos. No era una oración barata ni una oración temporal. Era: persistiremos, nos mantendremos orando. Ellos descubrieron que la fuente de los milagros de Cristo era el Espíritu Santo y su vida de oración. Por lo tanto, ellos aprendieron. Jesús nunca le enseñó a hacer milagros, pero le enseñó a orar. Porque cuando oras tienes instrucciones específicas, revelaciones maravillosas. Le cuento algunas experiencias como introducción. Aleluya. Hace unos años fui invitado, viví en República Dominicana como 23 años atrás, y fui invitado a predicar a una pequeña isla llamada Aruba. Y ese lugar era bien duro, bien difícil, especialmente con los dominicanos. ¿Sabe que hay países, islas como que le tiene algo contra otro? Entonces, cuando yo fui, dicen: nosotros no creemos en los dominicanos. No sé ni para qué lo invitaron. Entonces me enfrenté, tenía el desafío de tener que pelear contra los demonios, contra el diablo y contra el racismo de alguna de esa gente. Pero yo me fui a lo que yo conozco, la oración, y me propuse orar 6 horas diarias. Y me tranqué a orar, a orar, a orar. Porque antes de tú tener información para predicar, primero preocupa estar lleno. Lo que sostiene tu información es tu llenura. Y lo que hace efectiva tu información es tu llenura. Y yo comencé a orar y a orar y me dediqué a orar. Cuando llegó la hora de predicar, que yo salí, yo sentí electricidad en el aire. Cuando yo llegué a aquella plaza, era al aire libre. El poder de Dios arrasó la plaza entera. La gente caía. Vino un satanita a hacer ritos satánicos y Jesús se le apareció frente a la plataforma y lo tumbó al piso. Eso fue tan poderoso. Un niño lo trajeron que estaba congestionado y tenía que botar la flema, y solo se acercó a mí y vomitó la flema sin yo hablarle. Yo experimenté realmente el poder de orar. Alrededor de toda mi vida puedo decirle que el que no ora no tiene poder. No va a caminar en esa sensibilidad espiritual y en esa dirección divina y certera del Espíritu Santo de Dios. Recuerdo que una señora llegó que la habían despedido de su empleo porque quedó ciega. Eso fue impactante. Y la empresa la despidió y los trabajadores le hicieron una fiesta y la despidieron. Y la trajeron en la noche a ver, porque decían que Jesús podía sanar. Y fue impactante ver cómo el Espíritu Santo le devolvió la vista a la mujer. Tuvieron que devolverle el empleo. Y los trabajadores vinieron a la noche siguiente a ver qué pasó. Cuando tú oras, el cielo va a tocar la tierra. No importa lo duro que sea el lugar, la oración hace que las cosas de Dios funcionen. Recuerdo una vez que estaba en Colorado hace muchos años, venía con visa en ese entonces, y fui ahí a Colorado, un frío terrible. Y tú sabes, yo dije: me voy a dedicar a orar, voy a ver hasta dónde llega Dios si yo logro orar 10 horas. Óyeme, qué locura. Bueno, no había redes, no había nada, así que me levanté de mañana a orar hasta
hasta que se oscureció. Y mira mi experiencia. Llegó un momento en la habitación del hotel y me estaban esperando para predicar, pero llegó un momento donde para mí era mejor quedarme ahí que ir a predicar. Sentía una satisfacción en el espíritu que no quería salir de esa atmósfera, pero tenía que ir. Cuando yo me levanto de la rodilla, yo oro caminando, yo oro acostado en el piso, yo oro sentado. Cuando tú pasas muchas horas, ora como quieras. Entonces oré, y cuando yo me senté en la cama y yo dije aleluya y levanté la mano, yo nunca creí que la unción se podía materializar de tal forma que la podía tocar. Cuando yo hice así, yo empujaba la unción con mi mano. Dije, Dios mío, ¿qué es esto? La atmósfera se cargó de la presencia de Dios tan fuerte. Entonces cuando yo fui a ese lugar, un hombre que había nacido ciego de un ojo, literalmente cuando yo le oré se le abrió el ojo y yo quedé impactado. Pero lo más impactante es que el pastor era cristiano pentecostal, pero los colaboradores eran católicos. Entonces él no tenía mucha gente y a él se le entró a invitarme. Yo estaba comenzando, pero él no tenía miembro y no me dijo nada. Después cuando llegué me dijo, pastor, ¿sabe qué? Los católicos me han ayudado. El coro que va a cantar hoy es de los católicos, de la iglesia católica. Los sugieres son católicos, el sacerdote me está ayudando. Dije, Dios mío, no voy a poder quedar bien con ellos hablándole de María. Pero todo el equipo, todo eran católicos, era la iglesia creciente. Entonces cuando yo fui allí, había bastantes personas, comenzaron a cantar los católicos. Yo dije, gloria a Dios. Cuando yo subí al púlpito, yo levanté la mano y dije, el Señor está aquí, hermano. Al instante, todos cayeron al piso. La unción es transferible cuando tenemos una vida de oración continua. Si tú lees las escrituras, deme en 20 minutos, si tú lees 15 minutos, si tú lees las escrituras, los hombres más usados de la Biblia eran hombres de oración. El amigo de Dios, el padre de la fe, Abraham, era un intercesor. Moisés, el que abrió el mar rojo y vio a Dios cara a cara, oró 40 días. Elías, el hombre que le ordenaba a la naturaleza y le obedecía. El primer hombre que oró por un muerto y resucitó. El primer hombre que oró para que bajara fuego y bajó. La Biblia dice que era un hombre de oración ferviente. Yo oigo a las personas hablando de que no hay que orar, y yo le digo que ojalá te vaya bien con eso, porque yo no conozco a nadie que haya sido efectivo si no sostiene una vida intencional de oración. ¿Alguien puede alabar a Dios? Dile a alguien, si no oras está frito. Si no ora pierde sensibilidad. Si no ora invertirá tiempo en cosas que no tienen que ver con tu llamado y con tu propósito en esta tierra. No hay nadie más fuerte que tú cuando oras. No hay nadie con más visión que tú cuando oras. No hay nadie más sensible al Espíritu Santo que tú cuando oras. Si pierdes tu vida de oración, pierde tu vida con Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios? Los apóstoles, en el verso que leímos, se negaban a vivir una vida de oración. Ellos no negociaron su vida de oración. Ellos dijeron, hay problema, pero nuestra fuente es el Espíritu Santo y la oración. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este verso no es una sugerencia, es una prioridad espiritual. Los apóstoles estaban enfrentando una crisis administrativa en la iglesia, pero no permitieron que lo urgente reemplazara lo eterno. Habrá alguien que está listo para que yo le desate en 10 minutos algo. No permita que lo urgente de tu hermano, de tu miembro, reemplace tu vida de oración. Porque si dejas de orar para atender el problema de alguien, ¿cómo lo vas a resolver el vacío?
necesita entender cuál es el orden. El orden es: yo me lleno de Dios y me vacío en la gente. Y vuelvo y me lleno de Dios y me vacío en la gente. Y vuelvo y me lleno de Dios y me vacío en la gente. Dios te está llamando, como dijeron los pastores, los apóstoles, a conquistar tu tierra, a conquistar tu barrio. Dios no te llamó para fracasar. Dios no te trajo para que estés sentado lamentándote. Dios te trajo para que tenga éxito a donde Él te puso. Pero ahora yo vengo a decirte cuál es tu fuente. Tu fuente no es tu estrategia. Tu fuente es tu dependencia del Espíritu Santo de Dios. Alguien diga aleluya. Debe de depender del Espíritu Santo en todo. En todo. Para predicar, para orar, para proyectos, en todo. No te deje engañar como Josué con los gabaonitas. No deje que la victoria de hoy te deje aceptar gente que Dios no te confirmó. Josué derribó a Jericó. Josué venció a la pequeña ciudad ahí. Estaba gozoso y los gabaonitas se le metieron. A veces en el gozo de la victoria decimos que sí a cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Pero la persona que tiene un espíritu de oración le va a decir: aunque tú vengas vestido de pobre, yo te conozco. Oh, el líder no puede vivir sin oración porque vivirá sin visión. Pero el líder que ora tiene visión. No 20-20, 1000 por 1000. Aleluya. Alguien diga aleluya. Dígale a alguien: Dios me trajo a triunfar. Los fracasos son para el diablo, no son para mí. Los apóstoles estaban enfrentando una crisis administrativa, pero no permitieron que lo urgente reemplazara lo eterno. Un líder verdadero no se define por cuánto hace, sino por dónde fluye lo que hace. Alguien diga aleluya. Persistir en la oración es el secreto invisible del liderazgo visible. Persistiremos en la oración. La palabra persistir implica constancia, disciplina, prioridad innegociable. La vida espiritual es intencional, no accidental. La unción no es accidente. Oh, yo voy caminando y me cayó la unción. No, la unción es consecuencia de llamado, de limpieza, de rendición, de humildad, de una vida entregada y sometida al Espíritu Santo. Tú no vas a ser ungido por accidente. La unción es consecuencia de obediencia al Espíritu Santo de Dios. Di conmigo: no puedo negociar. El liderazgo que impacta en público se forma en lo secreto. La oración no es una actividad del líder, es la fuente del líder. Sin oración el líder comienza a operar en su fuerza humana, en su sabiduría humana ilimitada, en estrategias carnales. Muchos líderes hablan mucho pero oran poco. No se ofenda conmigo, pero a veces hablamos mucho y oramos poco. Y cuando eso pasa, el cielo guarda silencio. Aunque la plataforma esté llena, el cielo está guardando silencio. El cielo no respalda actividad, el cielo respalda intimidad. Alaba lo que está aquí en esta hora. No confundan movimiento con avance. ¿Alguien puede alabar a Dios? Antes de tú impactar a otro, tienes que ser impactado por Dios. Antes de tú llenar a otro, tiene que ser llenado por Dios. Dios te trajo hoy aquí usando estos hombres patriarcas, porque Dios dice: lo voy a sacar de la miseria espiritual, lo voy a sacar de ese estancamiento espiritual. Hay personas que hoy se van diferentes. Aleluya. Dije que te va a ir diferente. Vas a ir transformando atmósfera donde quiera que llegue. Siéntese allí. Si tú quieres ministrar, wow, el tiempo, señores. Si tú quieres ministrar bajo unción, cuida tu atmósfera, cuida tu clima, porque hay atmósfera estéril. Alguien tiene que alabar a Dios. Eliseo se enojó con Acab y con Josafat, pero más con Acab, y se enojó y le dijo: pero que queremos que nos profetice. Y él dijo: que tráiganme un tañador.
porque enojado no puedo profetizar. No te dejes definir por la circunstancia. Antes de tú ser un ungido, tiene que ser un adorador, alguien que cambie su propia atmósfera, alguien que cambie su propio clima. Nadie era más guerrero que David, pero nadie era más adorador que David. Alguien alaba a Dios. Siéntate que ya me voy. Y el tañador comenzó a cantar. Cuida tu atmósfera. Hasta que Eliseo se elevó en el Espíritu Santo y dijo: sin viento y sin lluvia va a venir agua. Lo que voy a hacer con ustedes mañana no depende ni de la naturaleza. A mí me gusta cuando Dios dice: lo voy a hacer atento a mí. Lo voy a hacer atento a Dios. Alguien prepárese, que atento a Dios que tú vas a crecer. Es atento a Dios que te va a expandir el ministerio. Pero pastor amado, le voy a dar un minuto más y luego termino matar. Siéntate un minutito. Pastor amado, nunca verá algo si no caminas por fe. El día que una voz te diga que Dios te llamó a un proyecto y tú tienes todo el dinero para hacerlo, cuestiona la voz. Es posible que Dios no te está llamando, porque cuando Dios te llama a hacer algo, Él quiere que tú sepas que tú puedes hacer lo que tú crees que no puedes hacer. Porque cuando Dios te llama a un proyecto, Él no solo está concentrado en el proyecto. Mientras tú construyes el proyecto, Él te construye a ti. ¿O usted se durmió? Por eso Dios hizo a Abraham esperar 25 años. Porque cuando nació Isaac, también nació el padre de la fe. Antes que Isaac naciera, Dios te tomó 25 años construyendo un amigo, construyendo un patriarca, construyendo al padre de la fe. Así que lo que tú estás experimentando no es un atraso, es una fábrica donde Dios te está construyendo. Que alguien diga aleluya. Por eso tú ves, siéntate un minutito, que los empresarios cometen un error, algunos, y perdieron la empresa. Y tú dices: ya ese ya no tiene nada, perdió la empresa. No, porque cuando él construyó la empresa, Dios construyó un empresario. Así que él sabe cómo volver a levantarse. Por eso es que el milagro grande no fue solo Isaac, fue que Dios construyó al padre de la fe. Dile a alguien: tú estás en construcción. Dios te está construyendo para cosas grandes. Alguien diga aleluya. Mientras tú estás mirando Asia, Dios está mirando Macedonia. Grita aleluya. Aleluya. Dios te trajo para construirte. Por eso es que hay cosas en tu vida que no se dan a tu tiempo, porque es el tiempo que Dios se toma para formarte a ti. Dios no está enfocado en la prosperidad que te va a dar. Dios está enfocado en hacerte próspero a ti. Sigo paro. ¿Tú sabes cuál es el problema de la gente? José soñó, pero luego cayó en el pozo. El problema de la gente que quiere soñar hoy y gobernar mañana, no quiere pasar por su pozo, no quiere pasar por la esclavitud, no quiere pasar por las cárceles. Aleluya. Pero es el pozo, es la esclavitud, es la cárcel lo que desarrolla dones que en el trono no se manifiestan. Alguien tiene que gritar: estoy en el pozo, pero voy en camino al trono. Estoy esclavo, pero voy en camino al trono. Oh, gloria a Dios. Yo siento que hay alguien que Dios lo trajo a construirlo. El testimonio del apóstol de Argentina, el pastor Nino. Dios ha traído a esta gente para construirte. Lo que prediquen ellos es su resultado, es lo que han hecho para con Dios. Ellos no están improvisando, ellos están diciendo: esto es lo que funciona, y esto es lo que funciona. A alguien Dios lo está construyendo. El pastor Lee Sung-ju comenzó con un miembro, y como él dice, tiene casi 1 millón de miembros. El pastor comenzó con ¿cuánto fue, pastor? Con 8. Y de ellos habían 4 viejitas, más o menos. El pastor Nino comenzó con iglesias pequeñas, porque a mí me gusta cuando Dios comienza con nada contigo.
Porque cuando Dios comienza de abajo, es para que soporte la presión de la altura cuando llegues allí. Alguien tiene que gritar: aunque sea con uno, le voy a creer a Dios. Porque tengo dos patriarcas que comenzaron con 1, con 8, con 3, y hoy Dios lo está levantando con gloria. Alguien grite. Siéntate un minutito. Es difícil dar una conferencia con un dominicano, es difícil. ¿Sabe? Uno siempre está, los del Caribe siempre estamos así. Y siempre estamos acelerados. Oh, el Espíritu Santo vino a encender. Vino a encender a alguien que va a encender una ciudad. Vino a encender a alguien que va a encender un estado. Alguien grite: me voy a encender. Me voy a prender. Me voy a encender en la oración. Y no hay diablo que me apague. No hay circunstancia que me apague. Puede sentarse allí. La gente hoy se burla de lo sobrenatural. Se ríen cuando uno cuenta cosas extraordinarias y hacen y todo hoy es red, y todo hoy es quiero view. Desbaratémoslo, no importa que no den view. Entonces todo ellos están buscando el mínimo cosa y a reírse de uno. Yo llegué a una conclusión: si ellos no paran de burlarse, yo no voy a parar de hablar en lengua. Si ellos arrecian en su maldad, yo arrecio en la bendición. Oh, gloria a Dios. Mira, yo creo que Dios pone dinero en el banco. Porque a mí, mi esposa lo sabe, teníamos una radio rentada y no había para pagar ese día. Eran $18,000 al mes. Me faltaban 10,000. Y yo dije: ay, Dios mío. Y fui al banco US Bank. Allí fui. Y cuando le dije: mire, yo quiero mirar la cuenta de la iglesia, a ver. Y le digo: ¿cuánto hay? Dice: oh, no, aquí hay $18,000. Yo dije: no, pero es que ahí nada más habían 8. Y le dije: ¿tú estás segura? Porque yo nada más tenía 8. Ah, no, alguien puso $10,000 aquí. Le dije: no, pero yo inocente, no, pero cuidado. Y dice: no, tranquilo, pastor, ahorita se lo saco y se lo pongo. Digo: no, Señor, reprenda al diablo, déjalo ahí. Yo no sé quién lo puso, pero para mí fue Dios. Prepárate, porque este Dios quien tú le sirves, Él respalda a quien llama. Y el proyecto de Dios no se cae. Lo del diablo se cae. Lo de Dios no se cae. Lo de Dios no se cae. Alguien diga aleluya. Siéntese un minuto, le voy a ir más profundo ahora. Y no me importa, digan lo que ustedes les dé la gana. No, mi centro es Cristo. Yo estoy en este mundo, pero no soy de aquí. Mi centro es Cristo. Yo tenía apenas 1 año en el evangelio. Ahora me acuerdo del Espíritu Santo de esa experiencia. Y yo tenía que ir a un campo a predicar, pastor. Y no tenía ni el pasaje. Y quería ir a predicar. Era tratado en la calle y a predicar. Y dije: Señor, no tengo dinero. Yo había dejado el béisbol, había dejado todo. Y mi papá me había botado de la casa. Te desherero estando vivo. Pero cuando yo averigué, él no tenía nada que heredar. Qué batalla con los papás. Que te desherero estando vivo. No tiene ni que heredar. Mira, hermano, yo estaba en esa lucha financiera. Y estaba la cama mía al frente. Yo dije: Señor, no tengo dinero. Y oigo la voz del Espíritu Santo que me dice: ten fe. Yo digo: amén. Me dice: ¿tú crees que yo puedo darte el dinero? Sí. Y me dijo: ora. Y yo comencé a orar. Y me dijo: apaga la luz. Apagó la luz. Las cosas del Espíritu Santo. Enciende la luz. Enciendo la luz. ¿Qué ve en la cama? Nada. Apaga la luz. Apago la luz. Enciende la luz. ¿Qué ve en la cama? Nada. Y digo: apaga la luz. Enciéndela. Y cuando yo la encendí, en el medio de la cama estaba una papeleta de dinero grande. Yo estaba solo en mi casa y no había nadie. Así que yo creo que el Señor sí. Yo creo en lo sobrenatural del Dios Todopoderoso.
Oh, alguien diga aleluya. Y me dio el pasaje, pagué el pasaje y mira lo cuidadoso que el Espíritu Santo. Me sobró unos cuanto dinerito para comprarme un Maví, un juguito, comerme unas empanadillas. Oh, bendito sea Dios. Alguien tiene que creer que Dios va a proveer. Son testimonios sencillos que apuntan un milagro grande en los próximos días para tu ministerio, para tu vida y para tu finanza. Alguien diga aleluya. Sigo paro. Yo voy a mire, no voy ni al primer punto de este tema, pero yo voy a terminar en 4 minutos, porque quiero darle tiempo a ustedes. Aleluya. Sigo paro. Es que no hay que hablar mucho. Ya el Espíritu Santo acaba de enamorarlo. Ya ustedes sienten que tienen que orar. Ya saben que sin oración están fritos, pero con oración son como una montaña inmovible. Alguien diga aleluya. Una vez yo llego a la iglesia de mi pastora, que fue mi pastora. Murió esta semana mi pastora. Murió casi a los 100 años. Y mujer de Dios. Mujer de Dios. Mujer de Dios. El padrino de ella fue Trujillo. Ya tú sabes cómo era. Así. Entonces ella era muy de oración. Y nos dijo, éramos como 10 hermanos. Y nos dijo, hoy cuando oré en la mañana, los ángeles vinieron y me cantaron una serenata. Y me cantaron una canción. Todo el mundo dudó. Y yo dije que los ángeles, pues. A la pastora se le ocurre y dice, yo siento que ustedes no me creen. Y digo, Señor, permite que los ángeles canten ahora. Hermano, surgió un sonido de las paredes y un cántico que la iglesia se sacudió. Hay ángeles trabajando contigo y a tu favor. Muchos líderes hablan mucho, oran poco. Y cuando eso pasa, el cielo guarda silencio aunque la plataforma esté llena. La oración alinea tu corazón con Dios, te mantiene dependiente del Espíritu Santo, te protege del orgullo ministerial y te hace andar en humildad. Un líder que no ora eventualmente termina liderando sin Dios. Ministrar la palabra no solo es enseñar, es ministrar, transmitir vida. El verso dice, y nosotros estaremos en el ministerio de la palabra. Nos dice que predicar mensaje no es solo eso. Dice, ministraremos el mensaje, la palabra. Ministrar no es una forma, es impartir vida espiritual. La palabra no es contenida, es espíritu y vida. No es preparación de sermones, es encuentro con el Espíritu de Dios. La predicación efectiva que transforma no depende de información, depende de un encuentro continuo con el Espíritu Santo de Dios. Y voy a cerrar este punto, aunque todavía me queda el bosquejo entero, pero le digo esto: cuando un líder deja de orar o deja de ministrar la palabra, empieza a predicar experiencias y opiniones o emociones, el mensaje pierde la autoridad. La palabra es la que te limpia, la palabra es la que te da autoridad, la palabra es que te mantiene doctrinado y firme. Un líder sin palabra se convierte en un motivador, no en un transformador. Dios no te trajo a entretener gente, Dios te levantó a transformar gente. Coge tu cojo de la entrada y halo caminar, y halo saltar, y halo alabar a Dios. Alguien diga aleluya. Levanta tus manos. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Escucha estos minutos más. Siéntate unos minutos más.
El apóstol es el que más lejos está y no va a llegar a su casa hoy a Argentina. No va a llegar. No praise, no power. Donde no hay oración, no habrá manifestación del poder de Dios. Mantener el orden divino es priorizar lo eterno sobre lo urgente. Escúchame, dame unos minutos más porque priorizar lo eterno sobre lo urgente. El hombre y la mujer de Dios que comienza a priorizar las cosas urgentes antes que lo eterno, termina derrotado, sin la unción, sin avance. No puedes negociar tu vida de oración con nadie. No va a funcionar. Dejas de ser efectivo. Tu mensaje se convierte en motivador, no transformador. Debe de priorizar tu vida de oración por encima de todo. El contexto de Hechos 6 dice: había una necesidad en la iglesia, las mesas, pero los apóstoles dijeron: no es justo que dejemos de ministrar la palabra para nosotros servir a la mesa. Si tú como líder no le haces la vida fácil a tu pastor, tú eres culpable de la derrota de tu iglesia. Los pastores son príncipes de Dios. Sigo paro. Lo mejor que puedes hacer es honrar a tu pastor en Dios, ayudarlo y estar siempre pendiente qué necesita el varón o la sierva de Dios. Porque cuando el pastor está relajado en intimidad con Dios, todo va a cambiar. Mira, yo voy a acelerar un poquito porque si quiero llegar a esta parte y sé que ustedes tienen que irse a descansar. Un líder efectivo sabe delegar lo bueno para no abandonar lo esencial. Ellos dijeron: escojamos 6 hombres. 7 hombres. Eso significa que tú tienes que aprender a delegar lo bueno para que lo esencial de tu vida, que es tu comunión con Dios, nunca se pierda. Cuando tú eres un pastor orquesta, tú eres un derrotado en todo. Aprende a confiar en las personas y a delegar. Todo lo que es necesario es tu asignación. Todo lo que es urgente no es tu prioridad. Debe de aprender. Lo urgente, busca a alguien que lo atienda, pero atiende tú tu asignación. Cuando un líder se distrae, pierde su enfoque espiritual, se desgasta en lo secundario, su unción comienza a disminuir. Enfócate en lo que Dios, en lo que solo tú puedes hacer, en lo que tú puedes controlar con Dios. Busca a Dios, recibe dirección de Dios, ministra vida. Lo que descuida en lo secreto se reflejará en lo público. Ellos oraban constante, palabra viva, prioridades correctas. No es un modelo antiguo, es principio eterno. Dios no está buscando líderes ocupados, está buscando líderes alineados. Lo dejo aquí. Sigo Pablo. Tengo que tomarme estos otros próximos minutos. Dios no está buscando líderes ocupados, es líderes alineados. Y hoy el Espíritu Santo te dice: vuelve al lugar del secreto, vuelve a la palabra viva, vuelve al orden divino, porque el poder no viene de tu agenda, el poder viene de tu intimidad. Sigo paro, lo dejo aquí, me voy. Yo me puse, y nada más le voy a contar este poquito, yo me puse a estudiar qué pasaba cada vez que Jesús pasaba tiempo de oración. Y mi vida fue transformada, fue impactada. Porque, por ejemplo, cuando en Lucas 3, verso 21, dice: aconteció
que cuando el pueblo se bautizaba en el Jordán, Jesús oró y dice: los cielos que se abrieron, el Espíritu descendió, la voz de Dios vino. Todos se bautizaron, pero al único que se le abrió los cielos fue al que oró. Todos se bautizaron, pero el único que escuchó la voz de Dios fue el que oró. Todos se bautizaron, pero al único que le descendió la presencia de Dios era el que oraba. El cielo responde no a la queja ni a la necesidad. El cielo responde a la oración y a la fe. Alguien diga aleluya. Cuando oras, marcará la diferencia entre multitudes. El que ora camina con cielos abiertos. El que ora está bajo la presencia continua del Espíritu Santo. El que ora vive oyendo la voz de Dios. Cuando oró en Marcos 1:35, hubo 3 resultados. Primero, predicó la palabra de Dios en la sinagoga. Segundo, echó fuera demonios. Tercero, le limpió un leproso. Eso fue cuando oró. La oración de esa madrugada trajo como resultado un mensaje fresco. Liberación a las personas que estaban endemoniadas y sanidad a un leproso, limpiándolo de la piel. La Biblia dice: siendo muy de mañana él oró. Después que oró, trajo un mensaje confrontador y fresco. Echó fuera los demonios, sigo paro, y limpió los leprosos. Jesús no ministraba desde su poder, ministraba desde su comunión. Antes de hablar oraba, antes de decidir oraba, antes de moverse oraba, porque la oración era su fuente, no su último recurso. Sigo paro. La diferencia de muchos líderes cristianos a Jesús es que ellos trabajan sin orar, predican sin orar y hasta se atreven a ministrar sin orar. Pero Jesús no hacía nada sin orar. Y si el único que bajó del cielo, que caminó en el agua, que resucitó a los muertos, que se levantó al tercer día y que se fue volando, oraba, ¿cómo los que nunca han ido al cielo cuestionan la oración? El único que bajó del cielo oraba. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando Jesús, según Lucas 6:12, pasó la noche orando, varias cosas sucedieron después de esa noche. En la mañana, primero escogió a los discípulos. Tuvo la revelación y la dirección de a quién escoger después de una noche de oración. Número 2, una multitud fue atraída a él. La unción trae la gente. Sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados. Y número 3, el poder manaba de él ese día. Cuando tú quieras saber qué Dios quiere, atrévete a tirarte una noche de oración. Y te garantizo que es posible que antes del amanecer tú sepas qué hacer. Jesús fue transfigurado mientras oraba. Dile a alguien: prepárate. La oración para Jesús era el medio para concentrarse y depender del Padre. Cuando tú lees Lucas 5:15 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunían muchas personas para oírle, para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué? Oraba. Jesús nunca permitió que la fama, la necesidad de la persona le quitara el tiempo con su Padre. Hay un peligro de la fama sin intimidad. Te vas a desvanecer si dejas tu vida de oración. Su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente. Jesús comenzó a ser reconocido, a ser buscado, a ser solicitado. Había multitudes, había milagros, pero el éxito visible nunca se reemplaza por la intimidad. El éxito visible nunca reemplaza tu dependencia de lo invisible con Dios. Cuando aumenta la demanda externa, debe de aumentar en ti la conexión interna. Alguien diga aleluya. Más gente, menos oración. Así está la gente. Más responsabilidad, menos intimidad. Más resultado, menos dependencia. Pero Jesús nos enseña lo contrario. La unción no se sostiene con actividad, se sostiene con intimidad, con comunión. La unción no se sostiene con actividad, se sostiene con oración, con intimidad. Sigo paro.
El ministerio, si no ora, se volverá para ti una carga. El servicio se volverá mecánico y el poder va a disminuir. El crecimiento sin oración no es expansión, es desgaste. Por eso hay pastores, yo vi pastores que cuando terminaron de construir el templo se murieron. Yo veo al pastor que construyó el templo y está fresco. Sí, yo conozco pastores, terminan el templo y murieron, porque lo que fue un desgaste para ellos. El secreto de retirarse con Dios es un secreto para sostenerte. Mas él se apartaba a lugares que desierto y oraba. Como hombre y mujer de Dios debe de buscar un lugar sin distracción, donde no entre ni siquiera la señal, donde tú te dejes construir por el Espíritu Santo en esa soledad. Saldrá con una fuerza de búfalo, saldrá con un ánimo incontrolable, saldrá con una unción fresca. Jesús no esperaba colapsar para orar, él se apartaba intencionalmente. Esto revela 3 dimensiones y con ello concluyo. Se apartaba, era una decisión propia. Me voy a apartar para estar con Dios. Tu unción no viene de tu agenda, tu unción viene de tu intimidad. ¿Sigo paro? Debe de apartarte intencionalmente. La vida espiritual es intencional, no es accidental. No era algo automático, era una disciplina que Cristo tenía. La intimidad no ocurre por accidente, ocurre por decisión. Y número 2, lugares desiertos. Di conmigo, desconexiones. Se alejaba del ruido de la gente, de las demandas, porque hay cosas que Dios solo la habla en el silencio, en el susurro. El que no sabe apartarse con Dios no va a saber oír a Dios. Y di conmigo, y oraba. Se apartaba intencionalmente a lugares desiertos, desconexión, y oraba, conexión. Dios te está llamando a tener una vida fructífera de oración, porque es allí donde tú vas a renovar tus fuerzas, tu dirección y tu poder. Jesús no ministraba para luego buscar a Dios, él buscaba a Dios para luego ministrar. Sigo paro. Y el sistema del reino es este: la gente te llena la agenda, pero la presencia te llena del Espíritu. La multitud exige de ti, pero el secreto te sostiene. Si no te apartas con Dios, lo que hace para Dios te va a vaciar y te va a desgastar. El secreto del poder de Jesús no era el poder, era su retiro, su soledad con Dios, su intimidad. Mas él se apartaba. No dice que él se entretenía, no dice que descansaba solamente, dice que se apartaba. Y esto es muy profundo y aquí concluyo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, sentía la necesidad de desconectarse de la gente para conectarse con el Padre. No todo el que está rodeado de gente está lleno de Dios. El lugar desierto de soledad para con Dios es el lugar de renovar la gloria. Alguien diga aleluya. Dígale a alguien, prepárate, porque vas a escuchar la voz de Dios recreando fuerzas nuevas dentro de tu interior, dándote una nueva energía espiritual. Aleluya.